Vimos entonces que el recurso de apelación entonces tiene formas, libremente y en relación. Los invito también a ver los cuadros que hemos incorporado ¿se acuerdan? En documentos, en la solapa documentos del campus, tiene muchos documentos y muchos cuadros, perdón, referidos a recurso de apelación. Y en ese caso, lo que pueden hacer es ir a los cuadros que tienen que ver con las diferencias entre el recurso concedido libremente y en relación. La diferencia entonces esencial es que el recurso libremente permite el replanteo de prueba, es decir, incorporar elementos probatorios distintos al que tuvo el juez de primera instancia para resolver. Se fundamenta en segunda instancia, el recurso en relación no, se fundamenta en primera instancia. En el recurso en relación no se incorporan elementos de prueba, no existe la oportunidad del replanteo de prueba, sino que en el recurso en relación la Cámara de Apelaciones resuelve con el mismo material que tuvo a la vista el juez de primera instancia. La fundamentación del recurso libremente se llama expresión de agravios y la fundamentación del recurso en relación se llama memorial. Bien, estas son las formas de concesión del recurso de apelación. ¿Cuáles son los efectos del recurso? Y ahí cuando hablamos de efectos, estamos hablando de algo que es esencial que tenemos que tener en cuenta en materia de recursos, que es ¿qué efecto produce la interposición de un recurso contra una resolución judicial? Una resolución judicial en general ordena determinadas acciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, una sentencia ordena que el deudor le pague al acreedor una suma de dinero. Perfecto. Si contra esa resolución o contra esa sentencia se interpone un recurso, la interposición del recurso lo que hace es impedir que esa resolución se ejecute, es decir, que se cumpla. ¿Por qué? Porque en principio todo medio de impugnación, como es el recurso, lo que hace es quitarle firmeza a la resolución. Por eso es importante que dentro del plazo de impugnación, en este caso son 5 días, se interponga el recurso, porque si se nos pasa el plazo, la resolución queda firme. Y si la resolución queda firme, está lista para ser ejecutada, es decir, para que se cumpla lo que el juez ordenó en esa resolución que haya que hacer. Por ejemplo, el pago de esa suma de dinero. Entonces, cuando hablamos de efectos de los recursos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la interposición de un recurso le quita ejecutoriedad a la resolución, suspende esa condición que tiene la resolución, no se cumple. Bien, ¿esto siempre es así? No, justamente los recursos, el principio general de todo recurso de apelación o de revocatoria es que suspende la ejecución de la resolución que ha sido objeto de recurso. Ese es el principio general. ¿Qué quiere decir? Que si el legislador nada dice, se entiende que el recurso es en relación, que es el principio general, salvo las sentencias definitivas del proceso ordinario, y que es suspensivo, salvo que el legislador diga lo contrario. ¿Cuál es el contrario al efecto suspensivo? El legislador lo llamó devolutivo. Para ustedes, para no complicarse con la historia de por qué se llama devolutivo, cada vez que vean devolutivo en el Código Procesal, con lápiz lo tachan y le ponen no suspensivo. El devolutivo es el opuesto al suspensivo. Hay pocos casos, deben ser 10 más o menos, en los cuales el legislador consideró que era importante que, sin perjuicio de que la resolución haya sido impugnada, es decir, haya sido objeto de recurso, se siga cumpliendo. Es decir, que el recurso no tenga efecto suspensivo, sino que se ejecute sin perjuicio de que el órgano superior jerárquico, la Cámara de Apelaciones, resuelva sobre la admisibilidad sustancial del recurso. Esto es muy común verlos en las medidas cautelares. Cuando el juez concede una medida cautelar,
en primera instancia, sería muy fácil para el deudor interponer un recurso de apelación para suspender su ejecución. Y con eso bastaría para que se frustre el otorgamiento de la medida cautelar. En esos casos el legislador dijo, bueno, cada vez que el deudor interponga o el afectado por la medida cautelar interponga un recurso de apelación contra el otorgamiento de una medida cautelar, el recurso se concede con efecto no suspensivo, es decir, devolutivo.